reportes. Así que solo mencionarles que este es un ejemplo puntual que obviamente una huella de carbono involucra, ojalá la mayor cantidad que hay y sobre todo incorporar las actividades más materiales, pero siempre como recomendación, cuando hablamos de huella de carbono hoy día, la recomendación es pasar a hablar de inventarios o reportes de gases de efecto invernadero y no hablar de un número único, a menos que se quiera comunicar o abordar criterios o compromisos de carbono neutralidad, donde entramos un poco a ciertos consensos que van a depender de los programas y esquemas a quienes certifiquen y respalden de cómo definir estas emisiones netas para abordar estos compromisos. Por ende, hoy día la recomendación es hablar de reportes o inventarios desagregados por categoría y quienes quieran llegar a un número único, siempre alinearlo a cómo comunicar carbono neutralidad o emisiones netas en ese sentido. Les dejamos los enlaces del programa, aquellos quieran tener más información y si no también buscar en nuestra página web y les agradezco por la invitación y disculpen por los problemas informáticos que se dieron. Muchas gracias. Sebastián, no, las disculpas para ti por haber interrumpido tu presentación y muchísimas gracias por esta presentación tan detallada, tan absolutamente explicativa de cómo calcular la huella de carbono. Te agradezco si puedes dejar los links a la plataforma de Huella Chile en el chat, que desafortunadamente solo está disponible para Chile, pero que sin lugar a dudas las personas que están en Chile podrán hacer un gran uso de esta y esperamos también, Sebastián, pueda ser usada en un futuro y expandida para su uso en otros países. Sería maravilloso. Ya con esto nos quedan 7 minutos de nuestro seminario web. Quisiera retomar, bueno, habían algunas preguntas en el chat, por ahí habían unas preguntas para Sebastián específicamente sobre los factores de emisión. Pero desafortunadamente nos quedó en el chat de el webinar que teníamos abierto anteriormente, entonces no la recuerdo. Si la quieren volver a poner, si la persona todavía está acá y la quiere poner en el chat para que Sebastián la responda, se los agradecemos. Y tenemos un par de minutos para otra pregunta. Si alguien quisiera hacer una pregunta también puntual, este es el momento. Si quieren ponerla también ahí en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, pues estamos atentos para que nuestros distintos panelistas también puedan interactuar con ustedes y responder algunas de las preguntas. Dani, si me lo permites, había una pregunta, tal vez ya no se encuentra con nosotros o tal vez sí, de una persona que se llamaba Emilio, Ok, que nos preguntaba sobre la relación entre la pandemia del COVID-19 y el cambio climático. Y digamos que sobre ese punto a mí me gustaría resaltar que Emilio plantea algo que ha sido resaltado a partir de la pandemia del COVID-19 y es mostrar que son crisis que son convergentes y que son crisis que tienen varias cosas en común, porque de alguna forma la situación que ha generado la pandemia del COVID-19 puede ser una especie o una suerte de ensayo global de lo que vamos a estar viviendo en el 2030 por todos esos dramáticos efectos del cambio climático que ya han venido advirtiendo los científicos insistentemente desde hace décadas, como nos decía Augusto a partir de los informes del IPCC. Y creo que hay varias cuestiones que valdría la pena resaltar, solo voy a mencionarlos muy rápidamente de cómo estas crisis se relacionan. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 y la crisis del cambio climático se expresan a través de crisis que tienen impactos en todos los sectores, en todos los aspectos sociales y económicos y que afectan de manera más grave a los grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Atacan también y están basadas en un debate que es profundamente científico. Las soluciones están en manos de todos los actores y creo que la pandemia del COVID-19 también nos ha demostrado que realmente cuando queremos encontrar alternativas y tomar medidas urgentes, pues es posible hacerlo. Así que eso era lo que quería plantear. Muchas gracias. muchísimas gracias a ti, Lina. Nos preguntan también para Sebastián si sabes si se incluye en la huella de carbono en el sector eléctrico, por ejemplo, las emisiones de la producción del combustible para generar la energía. Y en general también nos preguntan si la huella de carbono
debe calcularse en todo proyecto que incluya aspectos ambientales. Gracias, Daniela. Bueno, en este el caso específico que menciona, sí, hay que incorporar siempre en este caso como bienes e insumos. Antiguamente, bajo la metodología del GHG Protocol, le llamaban el alcance 3. Hoy día le llaman la ISO otras emisiones indirectas y siempre está recomendado incorporarlo. Ahora, para aquellos que están asumiendo compromisos de carbono neutralidad, por eso yo hablaba de la estimación de emisiones netas, entendiendo que dependiendo de los esquemas, hay ciertas actividades o categorías que se incluyen o no se incluyen. En el caso de las empresas hoy día generadoras de energía, principalmente se le incluye en el factor de emisión de la energía solamente la combustión del combustible, no las emisiones de otras fuentes indirectas. Pero en una huella de carbono con el fin de gestionar todas las emisiones directas o indirectas que yo genero por el desarrollo de mi actividad, siempre es recomendable, ojalá, incluir todo el abanico de todas las categorías. Es un poco, por eso va variando un poco los límites dependiendo del objetivo también que se busque con la cuantificación de una huella. Claro, muchísimas gracias. Y hay una última pregunta, Augusto, si nos quieres colaborar con ella en 30 segundos, y es cómo ves vinculado o cómo se incluyen las NSs en los estudios de impacto ambiental. Sí, muy interesante. A ver, en realidad, de la experiencia lo que hemos visto es que más bien el proyecto podría tener su cálculo de huella de carbono y buscar la contribución que este cálculo podría tener con la NDC en el sector correspondiente. ¿Ya? Claro. ¿Cuál podría ser la contribución? Normalmente es al escenario incondicional, perdón, al escenario condicional de la NDC, donde se producen estas contribuciones. Para darles un ejemplo, además que son temas voluntarios, es decir, están más allá de la ley. La legislación no te exige un cálculo de huella de carbono. Para un proyecto minero, recientemente hicimos una evaluación de riesgo climático de la cuenca donde se está ejecutando el proyecto y vimos la potencial deforestación en todo el ámbito de la cuenca donde se encuentra la concesión minera. Y vimos que en el plan de manejo, si es que la minera cuidaba los remanentes de bosque y dentro de su concesión, y sobre todo si cuidaba digamos las vertientes de agua para todo el área o para toda la microcuenca, en realidad estaba teniendo una contribución a la NDC por deforestación evitada. Entonces, más bien ahí podría haber un link entre los estudios de impacto ambiental y la NDC, que es una oportunidad, digamos. Yo lo vemos así como una oportunidad de poder ligar estas dos cosas, cambio climático y IA. Perfecto, Augusto, muchas gracias por tu respuesta. Daniela, disculpa, Cuéntame. mencionar solo antes de cerrar como complemento a una pregunta también que vi el texto, entendiendo el marco de la estrategia de ordenamiento y de evaluación ambiental que hoy día se busca. O sea, tener en claro que la herramienta de huella de carbono hoy día se utiliza y nosotros la trabajamos a nivel ex post, pero se puede utilizar a nivel ex ante, como para hacer una estimación o una proyección de lo que pudiera pasar. Y solo mencionar que en el caso de Chile, como ejemplo, nosotros con el Ministerio de Obras Públicas, a finales de diciembre del año pasado, se lanzó el primer proyecto donde se cambiaron las bases de desarrollo, estos proyectos de grandes obras públicas con fondos del Estado, que incorporan hoy día criterios de sostenibilidad en el desarrollo, en la fase de construcción y operación o explotación del proyecto, que involucra hoy día en la fase de postulación una estimación de cuál es el impacto, tenerlo como línea de referencia y proponer un plan de mitigación y darle seguimiento con una herramienta de huella de carbono. Entonces, de alguna forma ya se están dando las dos dimensiones, desde proyectar y mantener seguimiento, para no de alguna forma dejar como que funciona solo para el ex post la herramienta, sino que va a depender también del objetivo que uno busque. Eso quería dejar en claro. Gracias. No, maravilloso, maravilloso, Sebastián. Muchas gracias por tu aclaración, porque justamente nos permite entender cómo estos tipos de herramientas son útiles para hacer un seguimiento a largo plazo, pues, de los proyectos. Y con esto, y ya para terminar, les quiero compartir que en el correo que les estaremos enviando a las personas que se inscribieron al evento, también estaremos compartiendo esta guía sobre la perspectiva de cambio climático de los estudios de impacto ambiental, donde respondemos y damos algunos punteos para tener idea de cómo incluir perspectiva de cambio climático en los estudios de impacto ambiental,
donde se deben responder algunas preguntas como cuáles son los impactos que podría causar el proyecto, así como lo hablamos pues a lo largo de este seminario web, también cómo el proyecto se puede ver afectado por el cambio climático, que es para hablar del tema de riesgo, qué se necesita para incluir adecuadamente esta perspectiva y algunas cosas que el EIA debe incluir en términos de cambio climático y prevención. Así que también les estaremos compartiendo esta guía y en un futuro también estamos esperando poder publicar un documento de recomendaciones de política pública para seguir alimentando esta discusión que tanto nos interesa hoy en día. A mis colegas panelistas les agradezco muchísimo por haberse unido, haber podido participar, acompañarnos y compartir sus experiencias de los distintos países en este panel. Y a todas las personas que también se conectaron, que logramos tener 190 personas conectadas el día de hoy. Les agradezco muchísimo también por su participación, por sus preguntas, por su conversación tan enriquecedora también en el chat. Nuevamente lamentamos la interrupción tecnológica que tuvimos, pero muchas gracias a los que llegaron hasta el final. Con esto me despido. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. A ustedes. Chao, Gracias. chao.